Hoy es domingo 11 de junio del 2023. Hoy es domingo 11 de junio de 2023. Y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, y aquí en la provincia de San Luis son elecciones, tenemos elecciones. Antiguamente, unas cuantas décadas atrás, se votaba el mismo día en todo el país, todos los cargos. Así era la cosa. Había un día de elecciones en el año, después vino cambiando. Hoy una provincia vota en una fecha, otra vota en otra que las paso. La cuestión que nos pasamos todo este año votando. Algunas provincias ya votaron, otras. A San Luis le toca hoy y a la Nación le va a tocar, las elecciones nacionales van a ser en octubre. Me viene al respecto de estas cosas la palabra que se encuentra en el profeta Ageo. Así les ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. Lo repite 4 o 5 veces el profeta en este corto libro, muy corto libro de Ageo. Tal vez no es muy conocido el profeta Ageo. Mediten bien sobre vuestros caminos, mediten bien sobre vuestras acciones, mediten bien lo que van a hacer. El profeta Ageo es un profeta post-exílico, es decir, es un profeta de después de la cautividad de los judíos en Babilonia. Durante la permanencia en Babilonia, el profeta ya es anciano, es un profeta anciano ya cuando levanta su voz y dice estas cosas. Y aseguran los estudiosos que su ministerio fue muy corto, fue muy cortito, pero fue muy contundente, muy importante. Ya habían vuelto muchos del exilio en Babilonia. Y estaban allí en el pueblo de Israel, una situación muy caótica, muy deprimente más que caótica. Estaban en una situación muy deprimente. Habían vuelto a la tierra, pero la situación no era buena. Durante la permanencia en Babilonia, los deportados se habían acostumbrado a no tener templo. Y cuando vuelven a su tierra, Palestina, vuelven a Jerusalén, tampoco había templo porque el templo había sido destruido, pero a ellos ya no les importaba mucho. Lo que había sido la gloria, lo que había sido el gozo, lo que había sido el regocijo del pueblo, el templo de Salomón, ya no estaba, era una ruina. Y así se quedaron ellos. Los samaritanos y algunas tribus vecinas se oponían a la reconstrucción del templo. Y eso era una excusa para los judíos. Bueno, con tanta oposición no vale la pena hacer nada. Esa era la situación. Existía, fíjense qué cosa, ¿no? Una gran pobreza por causa de las sequías y además de la devastación de los ejércitos invasores. Muchos ejércitos invasores asolaban el país y lo saqueaban. El dinero no alcanzaba para nada, todo subía de precio. Dice el profeta, ustedes cuando guardan su dinero en un saco, antes se ponían un saco, el dinero, ese saco era roto. El dinero desaparecía y no sabías cómo. La inflación, mis queridos hermanos, el aumento de precio, es una cosa de la cual habla la Biblia en varios pasajes del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no se usa la palabra inflación porque es una palabra moderna, pero el aumento desmedido de los precios lo relata la Biblia en muchos pasajes. En este caso había inflación y habían tenido una sequía, estaban en un tiempo de mucha pobreza y con el templo destruido y la ciudad de Jerusalén en gran medida destruida. De eso habla mucho
el libro de Nehemías, cuando él llega para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Los propios líderes, ¿quiénes eran los líderes? Zorobabel, el gobernador, que era una especie de títere puesto por el imperio babilónico, asirio, babilónico y persa. Zorobabel era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llamaba Josué, nada que ver con el otro Josué que vivió en las épocas de Moisés. Ya habían pasado muchos siglos desde Moisés. Ya no tenían esperanza, no solamente en la reconstrucción del pueblo, no solamente en la reconstrucción del templo, sino en la reconstrucción del país. No tenían esperanza. Y los pocos que tenían algún recurso económico buscaban el beneficio solamente para ellos. Solamente para ellos. En esa situación llega la palabra de Dios a través del profeta Ageo, un hombre grande ya. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. La palabra vino primero a quienes, a los dos líderes principales, el gobernador uno y el sumo sacerdote el otro. Y dice el profeta Ageo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo siempre dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué decía la gente? Sí, alguna vez lo vamos a hacer, pero no es el tiempo. Ahora estamos con muchos problemas, no es tiempo de pensar en reedificar la casa de Dios. O sea, la desesperación, la desesperanza y el estado de cosas habían hecho que esta gente tuviera por orden de prioridad cualquier cosa menos la casa de Dios. Ahora, ¿qué significaba la casa de Dios? En aquellos tiempos, el lugar de la presencia, de la gracia, de la bendición, del poder de Dios. Ahí confluía toda la gente buscando la gracia de Dios. Ahí iban y ofrecían sacrificios y ofrendas. No existía, no estaba. Estaba destruido. Y dice el profeta: ¿por qué dicen ustedes que no es el tiempo? Qué cosa extraordinaria. Porque decían, no, ya lo vamos a hacer, en algún momento vamos a hacer, tenemos muchos problemas ahora. ¿Por qué dicen ustedes que no es el tiempo de reedificar la casa de Dios? Y porque tenemos muchos problemas. Justamente porque tienen muchos problemas, es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Es al revés. Es para ustedes tiempo, dice el profeta, para ustedes es el tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta o esta casa está desierta. Así dice Jehová de los ejércitos. Piensen bien, mediten sobre piensen bien cómo es la cosa, cómo es la prioridad, a qué le dan importancia, qué priorizan ustedes. Tu casa, lo poco que tengo lo quiero resguardar y si tengo algo, un poco de más, lo voy a hacer para mí, lo voy a disfrutar, lo voy a concentrar en mi propio beneficio, en mi casa. Mediten bien sobre vuestros caminos. Porque a ustedes les está pasando esto, dice el profeta. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ustedes no pueden progresar, están en una situación mala. No importa, no les alcanza la comida, no les alcanza el vestido, no les alcanza su salario, aunque trabajen, están mal.
son pobres aunque trabajen. Se ha descubierto en la República Argentina, en estos tiempos, que ha pasado a situación de pobreza aún personas que tienen trabajo. Eso lo dicen las estadísticas. Aún personas que tienen trabajo, que trabajan en algún lado, no les alcanza. Vaya, qué descubrimiento. Algunas veces me parece que están hablando de cosas archiconocidas sin pensar que ya son muy conocidas. Por eso dice el profeta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten en vuestros caminos. El profeta les pregunta, ¿por qué está desierta la casa de Dios? Y la gente le responde, ¿y porque no tenemos plata? Porque no nos alcanza, porque tenemos muchos problemas, porque nuestra situación es difícil. Aunque trabajemos, no llegamos, no nos da, no nos alcanza. El profeta pregunta, ¿por qué está desierta la casa de Dios? Así ha dicho Jehová, mediten sobre vuestros caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa de Dios, y pondré en ella mi nombre y seré glorificado. Porque ustedes buscan mucho y encuentran poco. Se encierran en su casa y lo que ustedes guardan en su casa yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, fíjense qué interesante, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, dice Dios, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hablamos de sequía. Todos los economistas y los políticos y qué sé yo dicen, sí, la Argentina ha tenido una tremenda sequía que le ha costado no sé cuántos miles de millones de dólares. ¿No habrá sido Dios el que trajo la sequía? Dice, yo llamé a la sequía y ustedes están en esta situación porque mi casa, miren en la condición que está, y ustedes ni se afligen por eso. ¿Qué quiere decir mi casa? Me han olvidado a mí. Ustedes metidos en sus problemas, en sus conflictos, en sus cosas, me han olvidado a mí, dice Dios, y han trastocado la prioridad. Han dado vuelta a la prioridad. Yo soy para ustedes la prioridad número 35. Antes tienen esto y 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 esto. Y están sufriendo, pero no se dan cuenta por cuál es la causa real por la que ustedes están sufriendo. Y lo oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Hacía bastante tiempo que el pueblo no recibía una palabra profética. Habían vuelto del exilio y se levanta este varón, este anciano. Y allá en el exilio, en las tierras de Babilonia, se habían acostumbrado a algunas cosas. Se habían acostumbrado, por ejemplo, a no tener templo, a no ir al templo. No podía, no estaba, no existía. Pero ahora habían vuelto. Y el templo estaba destruido, la ciudad estaba destruida. Y la moral del pueblo estaba desgastada. Los mismos dirigentes, los dos líderes principales, Zorobabel y Josué, estaban bastante decaídos. Estaban ahí porque ahí estaban.
tuvo que venir el profeta y tuvo que venir gente de allá de Babilonia, como sucedió con Nehemías, para alentarlos y decirle, vamos, en el nombre de Dios, acá hay que levantarse. Suban al monte y traigan madera para reedificar mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Versículo 8. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Porque ustedes buscan mucho y hallan poco. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Y lo oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el resto del pueblo oyó la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, y yo no los he abandonado, yo no los he abandonado. Ustedes me han abandonado a mí, yo estoy con vosotros. Dice Jehová. Y el 14 dice lo siguiente, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El rey Darío era el emperador de Persia. Mediten en vuestros caminos, dice. Fíjense lo que hacen. Y después dice que Dios despertó el espíritu de los dirigentes primero. Despertó el espíritu de los líderes, del gobernador y del sumo sacerdote. Y después el espíritu de todo el pueblo los trastocó, los cambió. Fue un punto de inflexión. Escuchan la palabra de Dios y dicen, sí, es cierto, yo estoy sufriendo esto, estoy pasando por esto, el país está devastado, hay miseria, hay inflación, Es que nos hemos olvidado de Dios. Es que nos hemos olvidado de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? Ayer me encontré con una hermana, de casualidad, en el supermercado. ¿Cómo estás, hermana? Y me contó unos cuantos problemas que tiene. ¿Te estás congregando? No, ¿por qué? Porque es exactamente la misma situación. Así que tenés tantos problemas, así que tenés tantas dificultades. ¿Y cómo pensás solucionar eso? ¿Alejándote de Dios? ¿Cómo pensás que lo vas a arreglar? ¿Cómo pensamos que se va a arreglar este país? Que viene en decadencia, decadencia, 70, 80 años de decadencia. Un país que fue próspero, rico. ¿Cómo pensamos que lo vamos a arreglar? Los creyentes, ¿cómo pensamos que lo vamos a arreglar? Hoy votamos en San Luis. ¿Tenemos inteligencia para votar? ¿O votamos de acuerdo a cómo estamos acostumbrados? Porque a mí me gusta este, a mí me gusta este otro. Tu gusto, Dios no lo tiene en cuenta. Porque primero tenés que tener en cuenta la voluntad de Dios. Yo dije hace 10 años más o menos, tal vez no sé por quién voy a votar, en este caso sé por quién voy a votar. Pero sí tengo muy en cuenta por quién no voy a votar, ni votaría. Nunca. No voy a votar nunca por alguien que
esté a favor del aborto, por ejemplo. Nunca lo voy a hacer, porque va en contra de la voluntad de Dios. Esta situación, mis queridos, del pueblo con tantos problemas, muchos de los cuales tenemos nosotros. ¿Y saben qué? Hay una cosa extraordinaria. Hasta los propios dirigentes estaban decaídos y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y tiene que venir este viejo Ageo a decirles, escuchá, ¿cómo es la historia? ¿Qué les pasa a ustedes? Por empezar, ¿cómo está la casa de Dios? ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está? Está destruida. Pero no nos podemos dedicar a eso. Porque no nos alcanza la plata, no tengo trabajo, aunque tengo trabajo no me alcanza. No podemos pensar en Dios. Última de las prioridades. Parece ser, mis queridos, parece ser que en estos tiempos que vivimos aquí, al menos en esta República Argentina, parece ser que aquellos que quieren ser dirigentes, que aquellos que quieren ser gobernantes, tienen miedo de pronunciar la palabra Dios y por supuesto tienen mucho miedo de decir yo voy a orar a Dios para que Él me ayude, para que no sé, como sea, lo más simple posible. No quiero una declaración de fe tremenda, sino lo simple. Parece ser que eso es políticamente mal visto. Como dijo una persona hablando de Estados Unidos hace varios años, lo hemos echado a Dios de todos lugares, lo hemos echado de las universidades, lo hemos echado del gobierno, lo hemos echado de las escuelas, lo hemos echado de todos lados. Fue después del atentado contra las Torres Gemelas. Y bueno, lo hemos echado a Dios de todos lados. Y miren el resultado que tenemos. Miren el resultado que tenemos. Me causa mucha gracia, queridos. La verdad que me causa gracia, pero es más bien para llorar. Cuando algún dirigente que se propone para gobernar dice que tiene la solución a todas las cosas, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo, ¿sabes qué? Eres polvo sin la gracia de Dios. Eres polvo. Eres una brizna de pasto que con un soplido Dios la hace desaparecer. Mediten en vuestros caminos. Ahora bien, conocemos los caminos de Dios, fundamentalmente los hermanos, los cristianos, los que creemos en Cristo. Conocemos cuáles son los caminos de Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué quiere Dios. Conocemos bien. Y estamos embarcados en eso. Voy a decir una frase no muy elegante. ¿Estamos encaminados en ese camino o todavía no sabemos cómo hacer? Qué cosa extraordinaria. Sí, yo creo que Dios tiene que despertar el espíritu de sus hijos primero. Despierta Dios, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, el gobernador, y despertó Dios el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y despertó Dios el espíritu. Dios desperdició una obra ahí. Y comienza la reconstrucción del reino, queridos. Cesaría después la opresión de los babilonios y el pueblo se reencaminaría. Qué cosa interesante. Qué cosa interesante. Hemos aprendido, como dice la palabra, a confiar en el Señor y no a confiar en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir?
Porque si yo tengo demasiada confianza en un hombre, me voy a acarrear maldición, porque es probable, y muy probable que esa o quien sea falle. La palabra nos enseña a poner nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Pero poner la confianza en Dios nuestro Señor significa también actuar con coherencia, con sabiduría, decir, a ver esto, ¿cómo es? Por eso dice, mediten lo que van a hacer. Mediten el camino. Y Dios va a despertar el espíritu. Y Dios va a prosperar. Dios va a prosperar y Dios va a bendecir. Amén. Que este día y que en estos tiempos tengamos la gracia y la sabiduría de buscar la dirección de Dios. Y buscar su voluntad en todas las cosas. Para que meditemos en nuestros caminos. Y para que Dios despierte nuestro espíritu. Eso será una bendición. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Bendiciones para todos.